La industria del gas. Normalmente asociamos el gas con el fuego que hace millones de años transformó la forma de alimentarse de los seres humanos. Y esto tiene que ver con que distribuido en el planeta Tierra está el gas para uso precisamente en las cocinas. Ahora bien, el gas tiene dos ventajas importantes que tenemos que conocer. Primero, no pertenece a los acuerdos de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Y esto qué significa? Que se puede producir y comercializar la cantidad de gas que cada país quiere. Segunda ventaja del gas, es mucho más amistoso con la naturaleza que los demás derivados de petróleo. Normalmente el gas se conocía como parte de los yacimientos de petróleo acompañados normalmente de gas y de agua. Pero el gas cumplía una función muy importante, le daba al yacimiento una presión suficiente para que al instalar un pozo fluyera hacia la superficie esa mezcla rica en petróleo. En los comienzos de esta industria el gas simplemente se quemaba, no tenía un uso práctico, aparentemente. Por otro lado, a medida que se fue sacando gas de los yacimientos, comenzó a declinar la salida de petróleo porque no había nada que lo impulsara hacia arriba. Por ello tuvo que desarrollarse toda una tecnología que permitiera extraer el petróleo residual, y este tipo de artefactos, balancines, tienen varios nombres a nivel mundial. Es lo que se conoce como producción asistida. Para facilitar la extracción de petróleo, se desarrolló la llamada industria del gas lift o levantamiento con gas. Vamos a conocer en qué consiste. Parte del gas que se sacaba se reutilizaba. Vamos a ver cómo. Primero, la mezcla gas, petróleo y agua va a separadores y el gas, por supuesto, va hacia un mercado que lo utiliza para diversas actividades. Sin embargo, parte de ese gas se reinyectaba en la formación para seguir extrayendo petróleo. Los estudios geológicos, a medida que fueron avanzando en tecnología, empezaron a encontrar yacimientos de gas solamente, sin petróleo. Y estos yacimientos de gas, algunos de ellos tal vez con algo de agua, convirtieron a Bolivia, un país sumamente pobre del área andina, del área latinoamericana, en uno de los grandes exportadores de gas del mundo, el mayor exportador de gas de Latinoamérica. Y aquí estamos precisamente donde sale el gasoducto Bolivia-Brasil, en la estación Río Grande. Por otra parte, al llegar el gas a las ciudades, hay empresas que lo distribuyen a nivel doméstico e industrial, como esta que vemos aquí. Hablemos un poco de la composición del gas. Los 4 componentes principales son estos que vemos aquí. Se conocen como hidrocarburos porque tienen hidrógeno y carbono. Puede ser de 1, 2, 3 o 4 átomos de carbono rodeados de hidrógeno. También hay algunos otros componentes, entre ellos 3 indeseables. Lo que llamamos contaminantes del gas, el anhídrido carbónico, responsable de la llamada corrosión dulce, el sulfuro de hidrógeno, responsable de la llamada corrosión agria, y el agua, que participa en los procesos de corrosión. Vamos a conocerlos. La corrosión dulce
Se produce cuando el gas carbónico se combina con el agua dando un ácido débil, el ácido carbónico, que por supuesto ataca al acero, produciendo corrosión. Aquí, si eliminamos el agua, se elimina este problema. Para eliminar el agua, uno de los tratamientos más utilizados es el tratamiento con glicol, un líquido que tiene la propiedad de absorber la humedad. Y se maneja de esta manera esquemática que hemos dibujado aquí. El glicol, cuando se satura con humedad, se calienta para secarlo y se vuelve a utilizar. Vamos a la corrosión agria. La corrosión agria está producida por el sulfuro de hidrógeno, que ataca al hierro produciendo sulfuro de hierro y liberando gas hidrógeno, el cual va a producir un problema que enseguida vamos a analizar. Aquí el agua, cuando está presente, ayuda a este proceso, pero no es indispensable. Quiere decir que aun cuando hayamos secado el gas, si hay sulfuro de hidrógeno, va a presentarse este tipo de corrosión. El hidrógeno comienza, por tratarse de burbujas muy pequeñas de gas, comienza a penetrar en la estructura de acero. Y cuando alcanza cierto tamaño, cierto nivel de presión interna, produce esto que vemos aquí. Esto viene de una refinería petrolera en Venezuela, donde hace muchos años atrás se produjo por penetración de hidrógeno este efecto que abre la lámina de acero. Aquí el tratamiento se basa en eliminar el sulfuro de hidrógeno, y esto se hace por tratamiento con una combinación de aminas, proceso conocido como endulzamiento, que muy escuetamente esquematizamos aquí. Cuando un pozo trae corrosión dulce, bueno, es una corrosión suave que al propio pozo lo afecta al cabo de mucho tiempo, pero la corrosión agria puede dañar muy rápidamente el pozo. Para protegerlo tenemos dos alternativas: aleaciones especiales o una combinación de revestimiento con inhibidor de corrosión. ¿Cuándo se usan las aleaciones especiales? Cuando el yacimiento de gas es muy grande y el pozo produce grandes cantidades. En consecuencia, se justifica la inversión de una aleación especial. Y en aleaciones especiales tenemos estas dos opciones: acero 317L y acero salcromo. ¿Qué pasa cuando no se dan esas condiciones de yacimiento grande y alta producción? Bueno, tenemos que proteger el pozo de otra manera. Por un lado, se lo va a revestir internamente, previa preparación de la superficie y calentamiento, con una resina epóxica en polvo que se funde en la superficie y cubre todo el interior de la tubería. Pero como no existe revestimiento perfecto, cualquier poro o falla puede producir corrosión. Para evitarlo, se inyecta un inhibidor en el fondo del pozo. Para ello se usa ese capilar de inyección que vemos aquí, y el inhibidor va subiendo con la mezcla de gas y por supuesto se pega a la pared donde haya metal desnudo, protegiéndolo de la corrosión. Hablemos un poquito de los usos del gas. Por supuesto, hemos hablado ya del uso para calentamiento, para cocina, etc. El gas tiene muchas aplicaciones industriales, en hornos, en calderas, en procesos de secado y crecientemente en el uso del transporte. Ha habido en muchos países desarrollo de vehículos a gas, por supuesto con las ventajas de este producto. Pero
La gran actividad, el gran uso y aprovechamiento del gas es en la industria petroquímica, que abastece con sus productos a la industria farmacéutica, la industria química, los plásticos y la agricultura. Analicemos un poquito la enorme industria de los plásticos y veamos primero un ejemplo. El gas suele tener etileno, que también se puede producir a partir del gas. Y ese componente, el etileno, se asocia mediante procesos especiales para convertirlo en polietileno. Ese plástico hoy tan combatido de las bolsas que están contaminando el planeta. Pero esa no es la única aplicación de plástico. Aquí tenemos una diversidad de ejemplos. El envasado de productos líquidos, el envasado de alimentos, el envasado de productos cosméticos. Por supuesto, tenemos también una enorme variedad de productos que se envasan en recipientes plásticos y vemos algunos ejemplos de uso en la cocina habitual. Si le interesa el tema de pinturas y recubrimientos en general, tenemos 3 cursos cortos. Inspector de pinturas, donde aprenderá todos los componentes de una pintura, qué instrumentos son necesarios y qué mediciones para asegurar que todo el sistema quede funcionando adecuadamente. Por otra parte, pinturas y revestimientos para tuberías, especializado, que incluye tuberías aéreas, tuberías enterradas y finalmente pinturas para tanque interior y exterior, cuáles son los distintos sistemas que se utilizan, sus ventajas y sus limitaciones. Estos cursos cortos los puede tomar en Trama University. Aquí tienen el link donde van a encontrar toda la información al respecto.